Bueno, familia, ¿cómo van? Recta final del libro Disparando contra Dios. ¿Por qué los nuevos ateos nunca dieron en el blanco? O no van en el blanco todavía. Y nunca lo harán. Y dice, la resurrección no es principalmente un consuelo, sino un desafío. Su mensaje o es el hecho más importante de la historia o un fraude gigantesco. Si es verdad, entonces es el hecho más importante de la historia. Y no ajustar nuestra vida a sus implicaciones significa una pérdida irreparable. Pero si no es verdad, si Cristo no ha resucitado, entonces todo el cristianismo es un fraude, impuesto al mundo por un grupo de mentirosos consumados o, en el mejor de los casos, unos pobres engañados. El propio Pablo era consciente de ello cuando escribió, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios. Siglos antes de Hume, el apóstol cristiano Pablo lo tenía claro. O Cristo ha resucitado o él y los demás apóstoles son culpables de cometer fraude de forma deliberada. Pero entonces surge la siguiente pregunta. ¿Es posible creer que los apóstoles de Cristo eran el tipo de hombres que urdirían una mentira, la impondrían a sus seguidores y no solo los verían morir por ella, sino que ellos mismos pagarían por su mentira con la cárcel, persecución y sufrimiento constante y finalmente con su vida? Debemos recordar que al principio del cristianismo, los apóstoles Pedro y Juan fueron encarcelados 2 veces por las autoridades por predicar la resurrección. No mucho después, Herodes asesinó a Jacobo, el hermano de Juan. Podemos imaginar a Juan guardando silencio mientras su hermano sufría de aquella manera. Si sabía que la resurrección era una mentira, cuando Juan murió, ya anciano, exiliado en la isla de Patmos por su fe, muchas personas habían entregado su vida en el nombre del Cristo resucitado. Juan nos cuenta explícitamente que no podía probar una mentira ni siquiera por una buena causa. Su razón, ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, ¿era Juan el tipo de hombre que aguantaría ver a su hermano y a otros morir por una mentira que él mismo había urdido? Difícilmente. ¿Y qué decir de Pedro? La tradición histórica nos dice que finalmente fue martirizado, tal como Jesús le había indicado. Es posible que hubiese permitido que lo martirizasen por lo que sabía que era una mentira. En cualquier caso, es razonable suponer que ninguno de los discípulos que cometieron ese fraude se vino abajo en medio de la tortura y confesó que todo era una mentira. No, francamente es imposible creer que mentían deliberadamente. Así pues, según el criterio de Hume, si creer que los discípulos eran unos mentirosos llevaba a una contradicción histórica y moral inexplicable, entonces debemos aceptar su testimonio como millones de personas han hecho a lo largo de los últimos 20 siglos. Subtítulo: Los criterios de Hume aplicados a la causa del crecimiento del cristianismo. La existencia de la Iglesia cristiana por todo el mundo es un hecho indiscutible. En el espíritu del criterio de Hume, preguntamos, ¿qué explicación es adecuada para explicar la transformación de los primeros discípulos a partir de un grupo de hombres y mujeres totalmente deprimidos y desilusionados por la calamidad que cayó sobre su movimiento cuando su líder fue crucificado? De repente estalló un poderoso movimiento internacional que se estableció rápidamente por todo el Imperio Romano y finalmente por todo el mundo. Y lo sorprendente es que los primeros discípulos eran todos judíos, una religión que no destacaba por su entusiasmo a la hora de incluir a personas de otras naciones. ¿Qué fue lo que de forma tan poderosa puso todo esto en marcha? Si preguntásemos a los miembros de la iglesia primitiva, responderían al unísono, que fue la resurrección de Jesús. Ciertamente, mantenían que la razón y el propósito de su existencia era ser testigos de la resurrección de Cristo. Es decir, no nacieron para promulgar un programa político o una campaña para la renovación moral, sino para dar testimonio de que Dios había intervenido en la historia, había resucitado a Cristo de los muertos y que el perdón de los pecados podía recibirse en su nombre. Este mensaje tendría en última instancia importantes implicaciones morales para la sociedad, pero el mensaje central era la resurrección en sí misma.
Si rechazamos la explicación que los mismos cristianos dieron de su existencia porque requiere un milagro demasiado grande, ¿qué vamos a poner en su lugar que no suponga un reto aún mayor para nuestra capacidad para creer? Negar la resurrección simplemente deja a la Iglesia sin una razón de ser, lo que es histórica y psicológicamente absurdo. El profesor C. F. D. Moule de Cambridge escribió: si el nacimiento de los nazarenos, un fenómeno atestiguado por el Nuevo Testamento de forma innegable, abre un gran agujero en la historia, un agujero del tamaño y la forma de la resurrección, ¿qué propone el historiador secular para llenar ese agujero? El nacimiento y rápido ascenso de la Iglesia cristiana sigue siendo un enigma sin resolver para cualquier historiador que se niegue a tomarse en serio la única explicación ofrecida por la propia Iglesia. Familia, veremos pronto en el siguiente video. Un abrazo, miles de bendiciones. Bye bye.